Queremos darle gracias a nuestro Padre Celestial porque otra vez nos da la oportunidad de salir al aire. Mi nombre es John Lopera y me acompaña el hermano Frank de la Mota, que juntos, con la ayuda de nuestro Padre Celestial, presentaremos un programa muy importante. Pero antes de entrar de lleno a la presentación de este mensaje, vamos a invitar la presencia de nuestro Padre Celestial a través de una palabra de oración. Padre, en esta hora imploramos su Santo Espíritu que esté con nosotros, Señor, en esta programación. Una bendición especial por aquellos amigos oyentes que están en sintonía esperando su palabra. Amén. Le agradecemos, Señor Eterno, por la oportunidad que usted nos da de llevar su palabra a través de este medio. En el nombre de Jesús oramos que intercede por nosotros. Amén. Amén. Una vez más queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes, amigos radio oyentes. Gracias por su fiel sintonía. Gracias por darnos la oportunidad de entrar a sus hogares o donde quiera que nos estén sintonizando en estos momentos. Esperamos de que estos programas estén siendo de mucha bendición para cada uno de ustedes. Como siempre lo hacemos a través de estos programas, vamos a hablar de salud y temperancia. Salud es el funcionamiento equilibrado de todos los elementos que constituyen el ser humano, cuerpo, mente y espíritu. Y temperancia es el uso moderado de todo cuanto sea bueno y la abstención completa de todo cuanto sea perjudicial, sobre todo de bebidas alcohólicas, tabaco y drogas. Bien, hermano John, en los minutos de salud vamos a empezar a hablar de los peligros del consumo de la carne roja. Parte número 1, porque en los programas posteriores siguientes vamos a continuar hablando sobre este asunto. Génesis capítulo 1 y versículo 29, como de costumbre, nosotros siempre ponemos la palabra de Dios por delante. Y dijo Dios: he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Hay que considerar lo que usted acaba de leer. Y dijo Dios, o sea, el creador de los cielos y de la tierra, nuestro creador, que sabe lo que este cuerpo, esta máquina necesita, hermano Fran, lo dio en el principio para la salud del ser humano. Y aquí no está dando la dieta provista por nuestro creador, como usted dice, pero que es 100% anticancerígena, si seguimos los consejos. Así es. El tema de estos minutos de salud, como el hermano Fran lo ha dicho, amigos radioyentes, es acerca de los peligros del consumo de carne roja. La siguiente información sobre los peligros de este consumo de esta carne roja es especial. En especial es sacada de la página de internet de la OMS, o sea, de la Organización Mundial de la Salud. Esperamos que a través de este programa, que tiene como único fin el promover la salud del ser humano, exaltando las normas establecidas en la palabra de Dios, podamos tomar conciencia de que una vez por todas, de los peligros que conllevan a depender de una dieta de origen animal, hermano Frank. Hacemos una pregunta que parece sencilla, hermano John. ¿En qué se considera que es la carne roja? Bueno, carne roja es toda carne muscular de los mamíferos, incluyendo carne de res, ternera, cerdo, cordero, caballo y cabra. Hacemos otra pregunta. De acuerdo a este artículo que ya lo mencionamos, salió en la página oficial de la Organización Mundial de la Salud, por sus siglas OMS. La siguiente pregunta es: ¿qué se considera carne procesada? Es muy importante porque hoy, sobre todo en este país, se procesa mucho la carne. La carne procesada se refiere a la carne que ha sido transformada a través de la salazón, el curado, la fermentación, el ahumado u otros procesos para mejorar su sabor o su conservación. La mayoría de las carnes procesadas, amigos radioyentes, si ustedes no lo sabían, contienen carne de cerdo o carne de res, pero también pueden contener otras carnes rojas, aves, menudencias o subproductos cárnicos tales como la sangre. Ejemplos de carnes procesadas incluyen los frankfurters, o sea, los perros calientes o los hot dogs, como se le conoce en este país, las salchichas, el jamón, carne en conserva o corned beef, como se le conoce en inglés, y la carne seca, así como la carne en lata y las preparaciones y salsas a base de carne. O sea, hermano Frank, que todo ese tipo de carnes como hot dogs o perros calientes o salchichas y que vienen en paquetes o que vienen en latas, todo eso es carne procesada. ¿Por qué el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, conocido como el CIIC,
eligió para evaluar la carne roja y la carne procesada. Un comité asesor internacional que se reunió en el 2014 recomendó que la carne roja y la carne procesada fueran consideradas de la alta prioridad para su elevación por el programa de monografías del CIC o CIIC. Esta recomendación se basó en estudios epidemiológicos que sugerían que los aumentos en el riesgo de varios tipos de cáncer podrían estar asociados con el consumo de carne roja o carne procesada. Esto fue un escándalo, hermano John, porque aquí se consume mucho lo que son esos hot dog y carne procesada en barbecue y demás. Así es, hermano Fran, esto fue en el 2014. Imagine cuántos años han pasado cuando Dios dio la dieta original hace casi 6,000 años atrás. O sea que los científicos ahora, después de tantos años, se están dando cuenta de que la carne en realidad no es el alimento propicio para la salud del ser humano, amigos radioyentes. Dios no se equivoca, lo que nos equivocamos somos nosotros. Hay mucha gente que todavía, hermano Fran, no se sienten tal vez, se enojan con nosotros y nos cuestionan, etcétera, etcétera, etcétera. Número 4, la carne roja ha sido clasificada como grupo 2A, de acuerdo a este informe de la OMG, como dijimos, o de la OMS diría. Muy importante, probablemente cancerígena para los seres humanos. ¿Qué significa esto? Dice que en el caso de la carne roja, la clasificación se basa en evidencia procedente de estudios epidemiológicos, óiganlo bien, amigos radioyentes, que muestran una asociación positiva entre el consumo de carne roja y el desarrollo de cáncer colorectal. De eso estuvimos hablando en programas anteriores, así como una fuerte evidencia mecanicista. La evidencia significa que una asociación positiva se ha observado entre la exposición a la gente y el cáncer, pero que no se pueden descartar otras explicaciones para las observaciones. Y podemos recordar, hermano Fran, y enfatizar que la carne roja es cero fibra. Y sin fibra en el cuerpo humano, que viene expresamente solo del reino vegetal, que son los vegetales, la fruta, las hortalizas, etcétera, hermano Fran, obviamente va a haber cáncer en el cuerpo humano. La carne procesada fue calificada como grupo 1, cancerígeno para todos los seres humanos. ¿Qué significa esto? Esta categoría se utiliza cuando hay suficiente evidencia de carcinogenicidad en humanos. En otras palabras, hay pruebas convincentes de que el agente causa cáncer. La evaluación se basa generalmente en los estudios epidemiológicos que muestran el desarrollo de cáncer en seres humanos expuestos. O sea, que se hizo investigación, hermano John, y la mayoría de las personas que consumen o consumieron comida procesada padecieron de este mal. Es muy importante lo que usted acaba de mencionar, hermano Fran, porque vale la pena recalcar también algo muy importante, que las personas cuando van al supermercado, por ejemplo, las personas que comen carne, por supuesto, y van a la sección donde están las carnes, allí en las neveras, ven esas carnes empaquetadas bien rojitas, bien con un color bien, un rojo encendido, y piensan que esta es una carne muy fresca y muy buena para consumir, pero no se dan cuenta que esos colores que aparecen allí en las carnes que están en las neveras de los supermercados, ese no es el color original cuando la res es muerta, amigos radioyentes, sino que esos son colores artificiales que las compañías procesadoras de carnes les tienen que poner para a que la carne se vea llamativa, y todo eso son químicos, hermano Frank, químicos cancerígenos que están acabando con la salud del ser humano. Y acompañado de una luz especial que le ponen en los supermercados también. Correcto, es por eso muy importante, hermano Frank, que estos programas radiales las personas se informen. ¿Por qué? Porque la Biblia dice claramente que nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo, amigo radio oyente, 1 Corintios 3, 15, 16, usted lo puede leer, y el Señor desea que ustedes y nosotros disfrutemos de buena salud, podamos vivir años en esta tierra, más largos años, llenos de salud, de fortaleza y carentes de achaques y de aquejamientos, hermano Fran. Las personas que siguen fielmente la dieta prescrita por el Creador,
Hermano Fran, no necesitan ir a un consultorio médico a esperar de que el médico le recete pastillas para diferentes males y dolores que el cuerpo está experimentando. Vamos a continuar con este mensaje en nuestro próximo programa con el favor del Señor. Bien, hasta aquí los minutos de salud. Esperamos que sean de mucha bendición para cada uno de ustedes. Recordando, amigos oyentes, que estos programas están siendo grabados y si necesitan, solamente ten pendiente a los teléfonos que damos al final y se lo mandamos completamente gratis. Tomen lápiz y papel también para las informaciones y los versículos que vamos a dar durante el programa. Vamos a empezar una nueva serie, hermano John, lo que es el mensaje del primer ángel. En Apocalipsis 14, donde vemos 3 ángeles o 3 mensajes, pero vamos a empezar por el mensaje del primer ángel. Dedicamos 6 programas, hermano Fran, a hablar del Evangelio eterno, que es la base para la predicación del mensaje de los 3 ángeles, hermano Fran, y vale la pena mencionar que el mensaje de los 3 ángeles es el último mensaje de misericordia para un mundo impenitente. Y es por eso que nos hemos dado la tarea, amigos radioyentes, de presentar estos mensajes, porque es la última advertencia para la tierra, amigos radioyentes. Es el último mensaje que va a preparar a un mundo para la segunda venida de Cristo, hermano Fran. De eso no se oye hablar en las iglesias del cristianismo moderno hoy. Apocalipsis capítulo 14, versículo 7, nos dice, diciendo a gran voz, o sea que este mensaje tiene que dar de tal forma que todo el mundo lo escuche, hermano John. Temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y la fuente de las aguas. ¿Cuándo comenzará a predicarse el mensaje del primer ángel? O cuándo comenzaría, ¿verdad? De acuerdo al tiempo profético que hemos estado hablando también mucho en cuanto a esos temas cuando abarcamos la serie de Daniel, hermano Frank. Usted dijo que estos mensajes son las últimas amonestaciones del Señor de misericordia por el mundo. Entonces la respuesta es que el mensaje del primer ángel y de la segunda venida de Cristo comenzaría a predicarse al final de la gran controversia profetizada por el profeta Daniel y el apóstol Pablo. O diríamos de la gran apostasía, hermano Frank, porque nosotros vimos a través de las profecías de Daniel, y vamos a leer un versículo a continuación, por supuesto, de que en esta tierra, pues Dios le muestra a Daniel los diferentes acontecimientos proféticos, especialmente en el capítulo 2, en el capítulo 7 y en el capítulo 8. Amigos radioyentes, les recomendamos de que ustedes estudien detenidamente esos capítulos. Si usted quiere más información en cuanto a esos capítulos, ustedes nos pueden escribir. Nosotros hemos presentado mucho material en cuanto al desarrollo profético de esas profecías allí contenidas. Dice el libro de Daniel, el capítulo 7 y el versículo 25, y hablará palabras contra el Altísimo, o sea, el cuerno pequeño, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Hermano Frank, es muy importante. Aquí el profeta Daniel está hablando de un poder que se iba a levantar en esta tierra, llamado o conocido en profecía bíblica como el cuerno pequeño. ¿Quién es ese cuerno pequeño, hermano Fran? ¿Y cuál es el único poder en esta tierra que llena esas características de esta profecía bíblica tan importante? Bueno, la respuesta ya la hemos mencionado anteriormente, es Roma papal, que se ajusta el cambio de cambiar los tiempos y la ley, hermano John. O sea que Roma papal se adjudica ese cambio, hermano Fran. Muy importante. Vamos a citar una fuente a continuación, amigos radioyentes, de un libro que se llama La Fe de Millones, escrito por el reverendo John A. O'Brien, que es un autor católico romano, por supuesto, y este libro habla acerca de las credenciales de la Iglesia Católica Romana. Presten mucha atención a esta información tan importante. Dice, ¿por qué los cristianos observan el domingo en vez del día mencionado en la Biblia? Qué importante esta pregunta, hermano Frank, que hace este autor católico romano. Dice, la iglesia, o sea, la iglesia católica, por supuesto, recibió la autoridad para hacer tal cambio de su fundador, Jesucristo. Hagamos un paréntesis allí, hermano Frank. La Biblia no nos enseña eso. No hay un solo texto bíblico que pruebe de que Cristo autoriza a la iglesia para haber cambiado el día de reposo, el verdadero día de reposo. Sigue diciendo este autor, Él solemnemente le confirió a su iglesia
el poder para legislar, gobernar y administrar. O sea, le dio el poder de las llaves, supuestamente. Y de eso estuvimos hablando también en programas anteriores cuando hablamos del tema San Pedro y las llaves. Pero ya que el sábado, sigue diciendo el autor, no el domingo, está especificado en la Biblia, o sea, ellos reconocen que el sábado, no es curioso que los católicos que profesan tomar, que los no católicos que profesan tomar su religión directamente de la Biblia y no de la iglesia, observan el domingo en vez del sábado. O sea, esto es una bofetada prácticamente que este autor le está dando a los protestantes que nos están escuchando en esta hora, que guardan el domingo y no el sábado, hermano Frank. Sí, es inconsistente, pero este cambio fue hecho alrededor de 15 siglos antes que naciera el protestantismo, y para ese tiempo la costumbre estaba siendo observada universalmente. Seguimos leyendo y citando este libro que lleva como título La Fe de Millones. Si usted quiere una copia de estas dos páginas que nosotros estamos citando, página 472 y 473, usted nos puede escribir o llamar. Por supuesto, está en inglés. Si usted lee inglés, con mucho gusto se la enviamos. Dice este autor, ellos, hablando del protestantismo, por supuesto, han continuado con la costumbre, aunque ella descansa sobre la autoridad de la Iglesia Católica y no sobre un texto explícito de la Biblia, hermano Frank. ¿Qué más claro nosotros no podemos escuchar estas palabras de este autor? Este autor está diciendo claramente de que no hay un solo texto bíblico, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que pruebe la observancia o la santidad del domingo, hermano Frank. La observancia, sigue diciendo este autor, permanece como un recordatorio de las sectas no católicas que se separaron de la madre iglesia. Como un niño que se fuga de la casa, pero que todavía lleva en su bolsillo una foto de su madre o un mechón del pelo de ella. La Fe de Millones, por el reverendo John A. O'Brien, páginas 472 y 473, porque estamos contestando la pregunta que originalmente hicimos, hermano Fran. ¿Cuándo comenzaría a predicarse el mensaje del primer ángel? Porque vamos a sentar hoy, en el programa de hoy, vamos a sentar la base para saber cuándo ese mensaje se debía de predicar. Interesante que el apóstol Pablo habla de este mismo poder y lo identifica como el hombre de pecado y el hijo de perdición. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1, 3 y 4, leemos lo siguiente: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, o sea, Cristo, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hijo el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se pone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es muy importante, hermano Fran. Aquí habla de 5 características que identifican este mismo poder, representado en Daniel capítulo 7 como el cuerno pequeño. Número 1, se opone. Número 2, se levanta contra todo lo que se llama Dios. Número 3, es objeto de culto, o sea, de adoración. Número 4, se sienta en el templo de Dios como Dios. Y número 5, se hace pasar ¿por quién? Por Dios. Hacemos una pregunta, hermano Frank. ¿Cuál es el único poder que llena todas estas 5 características aquí en esta tierra? Vamos a leer otra fuente, hermano Fran, muy importante, que tal vez hemos citado anteriormente, pero es bueno citarla nuevamente, tal vez para beneficio de las personas que recientemente nos han estado sintonizando o que nos están escuchando por primera vez en esta hora. Dice esa fuente católica, al final vamos a dar la cita donde se encuentra: el Papa posee una dignidad tan grande y tal es el actitud, que no es un mero hombre, sino que es como si fuera Dios y es el vicario de Dios. Ya aquí está dando una bofetada a la palabra de Dios, hermano John. Aquí podemos darnos cuenta, antes de continuar leyendo la cita, hermano Fran, que las características que da Pablo para hablar del hombre de pecado y del hijo de perdición, una de esas 5 características es que se sienta en el templo de Dios como Dios y se hace pasar por Dios. Aquí esta fuente que estamos citando ahora, hermanos radioyentes, nos está diciendo que el Papa
es como si fuera Dios en la tierra y es el vicario de Dios. Continuamos. El Papa es, por así decirlo, Dios en la tierra. Imagínense. Único soberano de los fieles de Cristo, jefe de los reyes, plenipotenciario a quien el omnipotente Dios ha encomendado la dirección no solo de los asuntos terrenales, sino también de los reinos celestiales. Esto es, me da esta cosa leerlo, hermano John. Esto es increíble. Sigue diciendo esta cita. Fíjense bien, amigo radio oyente, esto no lo estamos inventando nosotros. Usted lo puede encontrar en el internet. Dice, el Papa es de tan gran autoridad y un poder tan grande que puede modificar, hermano Fran, explicar o interpretar hasta las mismas leyes divinas. El Papa puede alterar la ley divina. Oigan bien, hermanos radioyentes, aquí se cumplen las palabras de Daniel 7:25, donde decía que el cuerno pequeño pensaría en cambiar los tiempos y la ley, ya que su poder no procede del hombre, sino de Dios, y actúa como vicegerente de Dios sobre la tierra con amplitud de poder para atar y desatar lo concerniente a los miembros de su grey. Esto se encuentra en Lucius Ferraris, en Pronta Biblioteca, tomo 6, páginas 25 a la 29, bajo el artículo Papa, hermano Frank. La otra característica que vimos es que es objeto de culto o adoración. Sin serse de todo el mundo, se reúnen en Roma para un jubileo. Esto salió en una noticia de Zenit.org el 10 de junio del 2016. Vamos a ver qué nos dice esa noticia, hermano Fran, porque todos los caminos, según el dicho popular, conducen a Roma. Todas las personas consultan con el sumo pontífice de Roma. Todos los gobernantes del mundo desean los consejos del sumo pontífice. Adoran a Francisco, al Papa Francisco. Y esto es un cumplimiento de la profecía bíblica contenida en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1, 3 y 4, amigo radio oyente. ¿Por qué? Porque decía que es objeto de culto o de adoración. Usted tenía esa noticia por allí. Dice la noticia, el Santo Padre recibirá a 6,000 artistas callejeros el día 16 de junio en el Vaticano. Profesionales de espectáculo, ambulante y popular, circenses, feriantes, bandas de música, artistas y pintores callejeros de todo el mundo llegarán a Roma. Ahí está, todo el mundo, hermanos radioyentes. La semana que viene para celebrar su jubileo. Se espera la presencia de unos 6,000 participantes procedentes de Europa, que incluye a Francia, Alemania, Italia, Holanda, Rumania, España, Suiza, Ucrania y Hungría. De América, donde incluye Argentina, Canadá, Chile, Perú, Estados Unidos de América, y hasta de África, que vienen de Kenia, hermano John. Increíble, o sea que todas las personas, hermano Fran, rinden homenaje y culto a este poder que es Roma papal, tal y como lo decía el libro de Apocalipsis, hermano Fran. Toda la tierra se maravillará en pos de la bestia. Apocalipsis capítulo 13, versículo del 1 hasta el 3. Usted lo puede leer allí. Ya hemos abundado en cuanto a este poder representado por la bestia que sube del mar con 7 cabezas y 10 cuernos, hermano Fran. ¿Qué más haría este cuerno pequeño representado por el papado? Vamos a citar Daniel capítulo 8, versículos 9 y 11. Nos dice así: y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, que en este caso es Cristo Jesús, y vemos que el Papa supuestamente es el vicario de Cristo en esta tierra, hermano Fran. Eso es engrandecerse en contra del príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra, como ya lo mencionamos en temas anteriores, hermano Fran. El papado quitó el continuo, que tiene que ver con la verdad del santuario, que es precisamente lo que Cristo está haciendo ahora en el cielo. Y usted tenía por ahí un versículo que compartir. Hebreos capítulo 8, versículo 1 y 2, dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos.
no en el Vaticano, hermano John. Ujú. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Interesante que el Papa se hace llamar el sumo pontífice también. Es importante, amigos radioyentes, porque esto es un cumplimiento profético de la profecía de Daniel capítulo 8. Ya les dijimos a ustedes al principio, léanse Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7 y Daniel capítulo 8. ¿Por qué? Específicamente esos capítulos, porque esos capítulos tienen que ver con el cumplimiento profético y con los sucesos finales del tiempo del fin, amigos radioyentes. Hermano Fran, ese es el tiempo que nos ha tocado vivir hoy. Por eso es tan importante, hermano Fran, que este mensaje de los 3 ángeles sea predicado al mundo entero. Las personas van a las iglesias y los pastores le dicen, no, ese mensaje no hay que predicarlo, porque ese mensaje trae problemas, ese mensaje trae levantamientos y va a traer un sinnúmero de cosas. Pero la Biblia dice claramente que se tiene que predicar en alta voz, amigos radioyentes. ¿A quién usted le va a hacer caso? ¿A lo que diga el pastor de su iglesia o a lo que dice el Señor en su palabra? Estamos contestando la pregunta de qué más haría ese cuerno pequeño representado por el papado. Ya dijimos, hermano Frank, que iba a echar por tierra la verdad del santuario y que iba a levantarse en contra del príncipe de los ejércitos. Sabemos que en el cielo está el verdadero santuario, el verdadero tabernáculo donde nuestro gran sumo sacerdote, que es Cristo Jesús, está intercediendo por cada uno de nosotros, hermano Fran. Usted tenía otro texto por allí. Hebreos también, capítulo 7, versículo 25, nos dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Y quién es ese él, hermano Frank? Cristo Jesús. Amén. O sea que el que intercede por nosotros, hermano Frank, amigos radioyentes, no es el Papa de Roma, es Cristo Jesús. Ni la Virgen María tampoco. Ni mucho menos la Virgen María, porque solamente tenemos un intercesor entre Dios y el hombre en el cielo, que es Cristo Jesús. Noten lo que dice Hebreos 9, abundando en esta pregunta que acabamos de hacer. Hebreos 9, 24 nos dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. Ahí está el santuario. Daniel decía, hermano Frank, que el lugar de su santuario fue echado por tierra. Hermano Frank, la Biblia nos está diciendo de que Cristo entró al verdadero santuario, el santuario que está en el cielo. Por eso, hermano Frank, Satanás no quiere que este mensaje se predique. ¿Por qué? Porque el mensaje del primer ángel habla del santuario, habla de la verdad del santuario, habla de un juicio que ha de venir, que se va a llevar a cabo. Satanás no desea que estas verdades salgan al aire, porque él no quiere que las personas pongan su vista en el santuario celestial, sino que todos miren hacia dónde, hacia Roma, como vimos esta noticia que acabamos de compartir, que salió en esta agencia de noticia católica Zenit.org. Todos los caminos conducen a Roma, hermano Fran, supuestamente. Repetimos, Hebreos 9:24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Hermano Frank, ¿quién es el que está intercediendo por nosotros ante Dios? ¿Quién? Cristo Jesús, Amén. Nuestro único mediador, y lo confirma también Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Gloria al Señor. Y en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, nos dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado, ahí está, esa es la otra obra que Cristo está haciendo en favor nuestra, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Los textos antes citados, amigos oyentes, nos muestran que solo Cristo puede interceder por nosotros ante Dios. Pero Roma papal ha echado por tierra esta gran verdad y la está reemplazando por el confesionario, hermano John, que usted tiene que ir a la iglesia, confesar los pecados de un sacerdote y de ahí yo no sé para dónde van. Hermano radioyente, esto es muy serio porque lo que nosotros estamos diciendo es un cumplimiento fiel de la profecía contenida en el libro de Daniel. Vamos a citar otra fuente, hermano Fran, muy importante, porque citamos varios textos bíblicos, los vamos a mencionar brevemente para que las personas los puedan apuntar. Hebreos 8, 1 y 2, Hebreos 7, 25, Hebreos 9, 24.
Primera de Timoteo 2:5 y Primera de Juan capítulo 2 versículo 1. Catecismo de la Iglesia Católica. Noten lo que dice este catecismo, amigos radioyentes, presten mucha atención. ¿A quién usted va a creerle? ¿A lo que dice la palabra de Dios? Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad, de acuerdo a San Juan 17:17. Dice este catecismo, en efecto, con su asunción a los cielos, o sea, la asunción de la Virgen María, supuestamente, hermano Frank, que esto no aparece en la Biblia tampoco, no abandonó su misión salvadora, sino que continúa procurándonos con su múltiple intercesión los dones de la salvación eterna. Por eso la Santísima Virgen es invocada en la iglesia con los títulos de, escuchen bien, abogada. Hermano Frank, ¿qué decía Primera de Juan 2:1? Que abogado tenemos ¿para quién? Para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo el justo. Por eso Daniel capítulo 8 se está cumpliendo ante nuestros ojos, hermano Frank. Él iba a echar por tierra este poder papal, la verdad del santuario. Sigue diciendo, auxiliadora, socorro y mediadora. Y ya dijimos que solamente tenemos un mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre, Primera de Timoteo 2:5, pero la iglesia de Roma echó la verdad del santuario por tierra y dijo, no, también la Virgen María es mediadora, también la Virgen María es abogada, de acuerdo al Catecismo de la Iglesia Católica número 969 y la página 227. Queremos pedirle hacer una pregunta a la audiencia, hermano Fran. Si hay algún hermano que nos está escuchando en esta hora o algún radio oyente que encuentre el versículo donde dice que la Virgen María subió al cielo viva sin ver la muerte, por favor escríbanos o llámenos, porque no hay un solo versículo de la Biblia, hermano Fran, que pruebe tal enseñanza. Esto fue un dogma de la iglesia de Roma y este dogma se ha proliferado en el mundo entero y el mundo cree de que la Virgen María está en el cielo. ¿Por cuánto tiempo estaba profetizado que duraría el reino del papado? Daniel capítulo 7 versículo 25 dice, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. El mismo periodo de tiempo, hermano Frank, está profetizado en Apocalipsis 12, versículo 6 y versículo 14, que nos dice, y la mujer, que representa a la iglesia, por supuesto, huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 años. Ese fue el periodo, hermano Fran, que estaba profetizado que iba a durar el reino del poder papal. Versículo 14 de Apocalipsis 12. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, el mismo tiempo profético de Daniel 7:25 que usted acabó de leer. Si vamos a la historia, durante la Edad Media el Papa ejercía un poder férreo sobre todo gobierno establecido. La Iglesia creó un tribunal para enjuiciar a todo el que no estuviera de acuerdo con sus postulados. Este tribunal fue llamado la Santa Inquisición. Durante el periodo más largo de la historia, 1260 años, tal cual como decía la palabra de Dios, el papado representado por el cuerno pequeño de Daniel capítulo 7 y 8, arremetió contra todos aquellos que se levantaban en contra de su dogma y de su supremacía. Dogmas, ajá. Los que no eran simpatizantes con el papado y no se identificaban con el catolicismo romano, llegaban a ser declarados herejes y luego eran condenados a muerte, hermano John. Es muy importante, hermano Fran, porque muchas personas piensan que esto ya es historia, que eso ya pasó, y en realidad esto ya pasó en la historia, amigos radioyentes, pero no se dan cuenta, hermano Fran, que esto va a tener un resurgimiento en el tiempo del fin, porque eso está profetizado en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Amigos radioyentes, ustedes tienen que leer ese capítulo nuevamente. Nosotros hablamos de ese capítulo en temas anteriores. Si usted desea obtener esos temas, ustedes nos pueden llamar o nos pueden escribir. ¿Qué sucedería al final del periodo profético de la supremacía papal? Hay un versículo que usted más o menos mencionó en Apocalipsis capítulo 13, versículo 3, una parte que dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte. ¿Cómo podemos explicar eso, hermano John? Exacto, al Papa ciudadano de 82 años de edad, o sea, el Papa Pío VI,
nacido bajo el nombre de Gianangelo Braschi, se le ordenó que saliera de Roma bajo el arresto armado por el gobierno francés el 20 de febrero de 1798. Ahí, hermano Fran, en esa fecha histórica que los estudiadores de la profecía bíblica nunca pueden olvidar, ahí se le propinó la herida de muerte al poder papal, tal y como lo decía Apocalipsis 13:3, que al final de su periodo o su reino en esta tierra de 1260 años, el Papa de Roma, en este caso Pío VI, fue llevado preso a Francia, hermano Fran, y murió allí en el exilio. O sea, el poder papal fue quitado. ¿Cuál fue la orden que recibió el profeta Daniel por parte del ángel? Daniel capítulo 12, versículo 4, 8 y 9 nos dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo oí y más no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas para el tiempo del fin, o sea, para el tiempo que estamos viviendo hoy en día, hermano John. Así es. El profeta Daniel debía sellar la porción de la profecía que tenía que ver con el tiempo del fin. Y ese es el tiempo que estamos viviendo hoy, amigos radioyentes, si ustedes no lo sabían. Es por eso la importancia de este programa del día de hoy y los programas subsiguientes, así que ustedes no se lo pueden perder, porque estamos viviendo prácticamente en los umbrales, hermano Fran, del tiempo del fin, y necesitamos entender la obra que el Señor está haciendo en estos momentos, que nuestro Señor Jesucristo está haciendo en el lugar santísimo del santuario celestial, hermano Fran. Pero todo el mundo quiere acudir a Roma. Todo el mundo tiene los ojos puestos en Roma, los grandes mandatarios de este planeta Tierra, comenzando por Obama y por los otros mandatarios de los otros países. Están con los ojos puestos en Roma papal, pidiendo consejos de Roma, del pontífice de Roma, pidiendo o accediendo a las necesidades de sus propios gobiernos o etcétera, hermano Frank. Incluyendo también las grandes religiones que no son cristianas, hermano John. Es impresionante. Iglesias cristianas y no cristianas, hermanos radioyentes, podemos darnos cuenta de que el tiempo del fin está ante nuestros ojos. Y esa porción, hermano Fran, de la profecía de Daniel que fue sellada, que usted acaba de leer en Daniel 12, 4, 8 y 9, prácticamente ya ha sido desellada en el tiempo que nosotros estamos viviendo. ¿Hasta cuándo duraría la prevaricación asoladora y hasta cuándo el santuario será pisoteado? O sea, sería pisoteado. Daniel capítulo 8, versículo 14 nos dice: y él dijo, hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Hermano Fran, es muy importante eso. ¿Qué sucedería al final de este periodo profético, amigos radioyentes? Porque estaba profetizado de que el cuerno pequeño, hermano Fran, si ustedes leen detenidamente el capítulo 8 del libro de Daniel, no lo vamos a leer esos textos ya porque eso lo hemos estudiado en temas anteriores, ese cuerno pequeño iba a echar por tierra la verdad del santuario. Y ya dijimos, amigos radioyentes, que estaba profetizado también, tanto en Daniel como en Apocalipsis, que el periodo profético que le fue dado a este poder papal en esta tierra era el periodo de 1260 años, hermano Fran. Daniel hizo una pregunta: ¿hasta cuándo iba a durar la prevaricación? ¿Hasta cuándo este poder papal iba a echar por tierra la verdad, iba a pisotear la verdad del santuario? Entonces el ángel le contesta a Daniel: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario iba a ser purificado, hermano Frank. ¿A quién representa este ángel que tiene el libro abierto en su mano y su rostro como en el sol? Antes de responder esa pregunta, hermano Fran, podemos hacer una pregunta también muy importante relacionada con Daniel 8:14. ¿Qué sucedería al final de este periodo profético? Es muy importante, amigos radioyentes, porque la profecía de las 2300 tardes y mañanas contenidas en Daniel capítulo 8 y el versículo 14 es el periodo profético de tiempo más largo en la historia bíblica. Así que ustedes necesitan entender esta profecía tan importante. Noten lo que dice Apocalipsis 10, versículo 1 y 2. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza,
y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Amigo radio oyente, esta es una descripción perfecta del Hijo de Dios. Usted lo puede leer en Apocalipsis capítulo 1 y en Daniel capítulo 10 también. Tenía en su mano un librito abierto, hermano Frank. ¿Qué cosa tenía él en su mano? Un librito abierto. ¿Cuál fue el libro que fue sellado o cerrado, hermano Frank? La porción de la profecía del libro de Daniel que tiene que ver con el tiempo del fin. Ya lo leímos. Y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. ¿Qué quiere decir esto, amigos radioyentes? Que este mensaje, cuando fuese abierto el libro de Daniel, que ya vimos que iba a ser abierto al final del periodo profético de las 2300 tardes y mañanas, hermano Fran, este mensaje iba a ser dado por tierra y mar. O sea, iba a ser un mensaje mundial, hermano Frank, que iba a ser llevado o debía ser llevado a toda nación, tribu y lengua y pueblo. Esto es maravilloso. ¿A quién representa este ángel que tiene el libro abierto en su mano y su rostro como el sol? Bueno, si vamos al libro de Apocalipsis capítulo 1, versículos 13 al 16, leemos lo siguiente. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como de llama de fuego, y sus pies semejante a bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol, ahí está, cuando resplandece en su fuerza. El rostro que era como el sol es el ángel que ve Apocalipsis, que ve Juan en Apocalipsis 10, 1 y 2. Es la misma manifestación del Hijo de Dios, hermano Fran. El Hijo de Dios es el único que tuvo el poder para abrir ese libro que estaba sellado. Lo leemos en el capítulo 4 y 5 del libro de Apocalipsis. Usted lo puede leer, amigo radio oyente, léanse esos capítulos. Y el único que nos dio la autoridad para predicar este evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo, hermano Frank, Cristo Jesús. Ahí lo dice Marcos capítulo 16 y el versículo 15, citamos, y les dijo, o sea Jesús, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, hermano Frank. El libro de Apocalipsis capítulo 5, versículos 1 al 7 también leemos. Vi en la mano de derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. O sea, esta es la porción del libro de Daniel que fue sellado, pero dice Daniel 12, 4 y 9. Y vi que un ángel fuerte que proclamaba en gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro. Amén. Y desatar los 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero. Amén. Como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos. Recuerden que esto es simbólico, amigos radioyentes. El número 7 en la Biblia es símbolo de completo. El poder, los cuernos son símbolo de poder. Cristo tiene todo el poder y tiene los ojos, 7 ojos, o sea, escudriña los corazones de nosotros, ve todo y conoce nuestros pensamientos y nuestros sentimientos más íntimos. 7 ojos, los cuales son 7 espíritus, los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Gloria al Señor, hermano Fran. Es muy importante porque ese vino donde estaba el anciano sentado en el trono, esa es la misma escena que ve Daniel en el capítulo 7. ¿Por qué no leerlo, hermano Fran? Porque muchas personas no entienden este pasaje bíblico que acabamos de mencionar
en Apocalipsis capítulo 5 y los versículos del 1 hasta el 7. Me gustaría que volviera a leer el versículo 7, hermano Fran, si es tan amable, de Apocalipsis 5, ese último versículo de ese grupo de textos que usted leyó. Y vino y tomó el libro de la mano derecha que estaba sentado en el trono. ¿Quién vino, hermano Fran? El Cordero inmolado, o sea, Cristo Jesús fue el único Cordero inmolado que enseña la palabra de Dios. En Daniel capítulo 7, amigos radioyentes, dice el versículo 9, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Hermano Fran, Apocalipsis 5 habla de uno sentado sobre un trono. O sea, el Padre estaba sentado en el trono y vino ante él el Cordero inmolado que era el Hijo de Dios. Noten lo que dice Daniel capítulo 7, versículo 13, amigo radioyente, es la misma escena. Dice, miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno. ¿Venía quién? Uno como un hijo de hombre que vino, ahí está, lo mismo de Apocalipsis 5, versículo 7, vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Hermano Fran, esta escena de Daniel capítulo 7 y la escena de Apocalipsis capítulo 5 toma lugar cuando el anciano de días se sienta sobre el trono. ¿Por qué? ¿Y qué sucede cuando se sienta, amigos radioyentes? Dice que en llama de fuego se sienta sobre el trono y dice que se abren los libros, hermano Fran. Dice el versículo 10, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. O sea, hermano Fran, que esta escena que nosotros estamos leyendo, tanto en Daniel capítulo 7 como en Apocalipsis 5, cuando comienza a abrirse el libro de Daniel, ese libro que fue sellado, esa escena toma lugar cuando comienza el juicio investigador, hermano Fran, al final del periodo profético de las 2300 tardes y mañanas, que fue en el año 1844. Esto es importantísimo. El mensaje de Apocalipsis 14 que proclama que la hora del juicio ha llegado es dado en el tiempo del fin. Y al ángel de Apocalipsis 10 se le presenta como un pie en el mar y el otro sobre la tierra para demostrar que el mensaje se llevará a países distantes. Se cruzará del océano y las islas del mar escucharán la proclamación del último mensaje de amonestación dado en nuestro mundo. Muy importante, la venida de Cristo descrita aquí en Daniel capítulo 7, como lo mencionamos, los versículos 9 y 10, dice que no es la segunda venida a esta tierra. Él viene hacia el anciano de días en el cielo para recibir el dominio y la gloria y un reino que le será dado a la conclusión de su obra de mediador. Por eso es importante, hermano Fran, entender la obra que Cristo está haciendo ahora en el cielo. Satanás quiere que el mundo no mire al lugar santísimo, el santuario celestial, sino que tenga su mirada y sus ojos puestos en Roma. Esta es esta venida y no su segundo advenimiento a la tierra, la cual la profecía predijo que había de realizarse al fin de los 2300 días, o sea, en 1844, hermano Fran. Tenemos otra pregunta muy importante allí que podemos hacer. Usted tenía otro comentario allí muy importante, ¿verdad? No, la pregunta es: ¿en qué periodo de la historia profética vino el Hijo de Dios hasta que estaba sentado en el trono? Vamos a leer esto en Daniel capítulo 7, los versículos 7 al 14. Por parte, vamos, después de esto miraba yo en la visión de la noche y he aquí la cuarta bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las zorras hollaba con sus pies, y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño, salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojo como de hombre y su boca como que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó el anciano de día cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia.
y su trono llama de fuego y las ruedas del mismo como fuego ardiente. Versículo 10, ¿puede continuar, hermano John? Así es, dice, un río de fuego procedía y salía de delante de él, o sea, delante del trono de Dios. Millares de millares le servían. Estos son los ángeles que están delante del trono de Dios, hermano Frank. Y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, fíjense bien, amigos radioyentes, y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días. No dice que vino a la tierra, dice que vino hasta el anciano de días. Y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Cuando la tierra, o sea, los Estados Unidos ayudó a la mujer, a la iglesia y tragó el río que el dragón había echado en su boca, ¿qué movimiento empezó en Norteamérica y quién fue elegido para dirigir este movimiento, hermano John? Tenemos que abundar un poco más de este asunto, ¿no? En nuestro próximo programa, hermano Fran, vamos a abundar en cuanto a este movimiento. ¿Por qué? Porque esto era un movimiento profético, amigos radioyentes, un movimiento que el Señor iba a levantar en este tiempo del fin para proclamar el mensaje más importante que Dios le haya podido dar al ser humano, el mensaje de los tres ángeles, hermano Frank. Que tenía por propósito restaurar el santuario que había sido pisoteado, hermano John. Que había sido echado por tierra. Dice, vamos a terminar con estos textos bíblicos contenidos en Apocalipsis, amigos radioyentes. Apocalipsis capítulo 12, versículo 15 y 16, que nos dice, y la serpiente, que nosotros ya sabemos que es Satanás, el dragón, arrojó de su boca tras la mujer, que es la iglesia en profecía bíblica, por supuesto, agua como un río, o sea, persecución. Esto es símbolo de persecución, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer. Nosotros ya abundamos en cuanto a esto en programas anteriores, hermano Fran. ¿Cuál es la tierra en profecía bíblica o cuál es el país o el territorio que ayudó a esta iglesia que estaba siendo perseguida? Ustedes y yo lo sabemos, amigos radioyentes, Estados Unidos de Norteamérica, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca, hermano Fran. Qué diferente era Norteamérica en aquel entonces cuando fue fundada por los padres de esta nación, George Washington y todos estos hombres que estamparon su firma en la Declaración de la Independencia, y qué diferente es Norteamérica en el tiempo que estamos viviendo hoy. Amigos radioyentes, podemos darnos cuenta de que el tiempo del fin está cerca. Cristo Jesús está a las puertas y nosotros necesitamos prepararnos porque la venida de Cristo Jesús a esta tierra es inminente. Satanás está haciendo su última obra de engaño en esta tierra para engañar, como dice Mateo capítulo 24, versículo 24, si fuera posible, hermano Frank, aún a los escogidos. Hacemos un llamado final para esta querida radioaudiencia que nos está escuchando en esta hora. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 nos dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amigo radioyente, si usted tiene una pregunta en cuanto a este programa de hoy o en cuanto a otros programas que hayamos presentado, escríbanos. El Heraldo del Evangelio Eterno, P.O. Box 1333, la ciudad se llama Riverview, Florida, y el área postal 33569. O si prefiere llamarnos, ¿a qué números? 484-6418, 410-2745, ambos con el código de área 813. Repito, 484-6418,
410-2745, ambos con el código de área 813. Si usted no obtiene inmediata respuesta, por favor, déjenos un corto mensaje y nosotros nos pondremos en contacto con ustedes. Amigo radioyente, gracias por su atención prestada. Gracias por su fiel sintonía. Esperamos de que estos programas estén siendo de mucha bendición para cada uno de ustedes. Si Dios nos da la vida, nos veremos pues en nuestro próximo programa.